Bienvenidos. En esta ocasión nos complace saludar a Tecnopay, empresa ecuatoriana, en su espacio de Capacitated que realizan hoy este evento en alianza con nosotros, INDEAN. A ellos pues muy bienvenidos. Y por supuesto también saludamos a nuestro aliado APROCOF, Ingenieros del Agua. Para quienes no lo conocen, estaremos dejando todo el link con la información completa en el chat y los invitamos a que se afilien a esta asociación y por supuesto a través de esta afiliación obtendrán muchos beneficios y descuentos muy especiales en INDEAN. Los micrófonos están apagados. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al finalizar esta jornada. Y no siendo más, pues les damos la bienvenida a este seminario de hoy, que tiene por título, que viene de nuestra serie de seminarios en nuestro día 2. Y vamos a hablar sobre todos los requerimientos de protección contra incendio, lo que es normatividad y las normas técnicas, especialmente la 13, la 14 y la 20. Hoy nos acompaña el ingeniero Rodrigo Chiguazuque. Ingeniero, bienvenido y gracias por estar aquí. Él es el gerente de Roche Ingeniería, conferencista además desde hace muchos años de INDEAN y tiene un diplomado también, coordinador del Diplomado de Protección contra Incendio de la Universidad Nacional y conferencista de muchos seminarios de protección contra incendio. También es especialista en hidráulica, ingeniero CEPI, más de 14 años de experiencia y en este momento es asesor también del Comité de Protección contra Incendio perteneciente a la I100 para la modificación de toda la norma NSR 10 en el capítulo J y también y además es actual presidente de la Junta Directiva de APROCOF. Rodrigo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias también a todas las personas que nos acompañan, que por aquí estoy viendo muchos saludos y una participación muy activa de todos los países de Latinoamérica. Bienvenido, Rodrigo. Buenas tardes, Ángela. Muchas gracias. ¿Aquí me escuchan bien? Sí, ahí te escuchas perfecto. Sí, no, un placer saludar a varios amigos, colegas que veo por acá y más que bienvenidos todo el grupo de Latinoamérica. Nos estamos dando cuenta que estamos más o menos sintonizados en el mismo orden, con los mismos requerimientos, con las mismas necesidades. Y bueno, en la medida que todos crezcamos técnicamente, pues vamos a seguir apoyando la ingeniería de protección contra incendio en los diferentes países de Latinoamérica. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, aquí estoy compartiendo pantallas, ¿correcto? Correcto. Ocultamos esto. A ver si por acá funciona. Bueno, muy bien. Vamos a entrar un poco en materia del tema. Y lo que vamos a tratar el día de hoy es dar un barrido general de la aplicación de protección contra incendio en edificaciones. Por supuesto que es absolutamente extenso el tema. Pero lo que vamos a intentar enmarcar hoy es contar un poquito todas las normas que le aplicarían en un edificio, los ítems importantes en la generación desde los mismos diseños y la concepción de los sistemas de protección contra incendio y vamos a llegar a ver hasta dónde se podría desarrollar. Indudablemente posterior haremos otros cursos donde pudiéramos entrar un poco más al detalle de explicar el diseño de NFPA 13 de rociadores, de NFPA 14 de gabinetes, de NFPA 72, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener el chat abierto para algunas preguntas. Dependiendo del ritmo en que vaya, vamos a intentar solucionar algunas. Pero si no, vamos al final a dejar un buen espacio de tiempo. No, creo que con INDEAN nos permiten para que podamos charlar, podamos escuchar un poquito esas interrogantes que hay y seguir alineando estos criterios a la luz de las normas internacionales. Muy bien. Voy a tener esto por acá abierto.
Bien. Ok. Ángela, a una introducción muy generosa. Vamos, que más allá de esto, llevo unos 14, 15 años dedicándome al tema de protección contra incendio y bueno, me ha permitido trabajar en diversos proyectos para hoy poder venir y compartirlos con todos. Por acá tengo una imagen que usamos de introducción en algunas conferencias. Entonces aquí están viendo la imagen de un edificio que es la Torre Grenfell de Londres, en Inglaterra. ¿Me confirman? ¿Estamos viendo toda esta pantalla? Sí, señor. Sí, señor, ahí se ve el edificio. Súper. Bien. A ver, ¿qué es esta Torre Grenfell? En algún momento lo habíamos hablado en otra conferencia. Esto es un edificio, como lo indica en esta gráfica, construido en el año 74. Esto es cerca del estadio del Chelsea, en la ciudad de Londres. Y sufrió un incendio en el año 2017, exactamente en junio de 2017, hace 4 añitos. Estamos hablando en tiempos modernos, estamos hablando hace una pandemia, un ratico más. ¿Qué sucedió? Es una torre de vivienda de una u otra forma similar a lo que es vivienda de interés social o viviendas de estratos económicos, de estratos bajos, por llamarlo de alguna forma. Está ubicado en un barrio importante de Londres. Sin embargo, era una edificación que la tenían pendiente de mantenimiento de ciertas cosas, y entre ellos le hicieron el mantenimiento a toda la fachada de la cubierta. Estos países, al tener estaciones, pues juegan un poquito como con esa envolvente para jugar un poquito con el invierno y con el verano, y finalmente diseñaron un tipo de recubrimiento de fachada. Cuando llegó al contratista dijeron, oiga, no, metamos algo más barato, y terminaron metiendo una combinación entre polietileno, aluminio y polietileno, generando toda la envolvente del edificio. Con el mayor problema de que este material es combustible, es muy combustible este polietileno que habían empleado en su momento. El edificio tenía una única ruta de evacuación, es decir, tenía una sola escalera, siendo un edificio evidentemente de gran altura. En cualquiera de nuestros países estamos hablando de 70 metros de altura, estamos hablando de 24 plantas, 24 pisos. Nos está pasando en muchas ciudades de Latinoamérica, como en Bogotá, en Quito, donde tenemos lotes pequeños, pero nos dejan construir en una altura mayor. Entonces estamos haciendo edificios, entre comillas, esbeltos, de áreas pequeñas. Este no era tan pequeña el área, pero sí tenía una sola escalera, seguramente de las normativas del año 74. No contaba con rociadores, tenía un sistema de detección y alarma, dicen que eso no. Tenía unas puertas cortafuegos, una escalera protegida. Sin embargo, en la planta cuarta, para nosotros del piso quinto, varios de los países, quiere decir 4 pisos por encima del primer piso, se incendió una nevera antigua. La nevera antigua alcanzó a generar fuego, y ese fuego se propagó hacia la fachada. Cuando se propaga hacia la fachada, genera una envolvente de fuego que absolutamente enciende en llamas toda la fachada del edificio. Eso se propagó absolutamente muy rápido, cosa que es lo que pretendemos los que trabajamos en protección contra incendios disminuir. Generando con todo esto, pues por supuesto que una tragedia. Estamos hablando de más de 80 muertos, estamos hablando de 120 viviendas donde las personas del piso quinto hacia arriba de una u otra forma quedaron atrapadas. Entonces mencionábamos, entonces si uno le pone un poquito de orden al tema de protección contra incendios, entonces uno habla de protección pasiva. Tenía una sola escalera, no cumplía unas rutas de evacuación. A uno, todas las normas internacionales siempre le dicen, mire, tenga 2 salidas como mínimo, de tal forma que si una se le bloquea, usted pueda salir por la otra. Así de sencillo. Este tenía una sola salida, y evidentemente se bloqueó. Las puertas no le hacían mantenimiento. Dicen que algunas personas que entrevistaron que en algún principio no podían abrir las puertas, por lo tanto quedaron atrapados en sus apartamentos. Al ser de gran altura, por más que llegaran camiones de bomberos tipo escalera, no alcanzaban las personas a poder evacuar desde esa altura a la fachada a través de una escalera. Por eso un edificio de gran altura, ahora vamos a charlar un poquito de esos valores de la altura, pues entran a ser un poquito más complejos para poderlos proteger, porque tienen mayor riesgo.
Bien. Entonces, en seguridad humana y esa protección pasiva, la estructura no falló, como cuando uno ve la imagen de las torres gemelas. La estructura no falló, la estructura seguramente está cumpliendo unos tiempos de resistencia al fuego de manera adecuada, pero de ahí para adelante no estamos cumpliendo, no cumplíamos seguridad humana, no cumplíamos el sistema de detección. Algunos dicen que sonó un poco tarde, posiblemente cuando se activó, y más si la envolvente fue por el exterior, posiblemente no tenía sistema de detección dentro de los apartamentos. En ese momento no alcanzó a dar una alerta temprana para que las personas se evacuaran. Mencionaba que se había bloqueado la escalera, no tenía rociadores, una absurda. Hoy en día ya le metemos rociadores a centros comerciales, le metemos rociadores a lugares de reunión, le metemos rociadores a edificios de oficinas, a la mayoría de cosas le estamos metiendo rociadores en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en hoteles, pero aquí no tenía rociadores. Los gabinetes contra incendios dicen que no arrancaba la bomba, y sin embargo los bomberos tampoco tuvieron la forma de acceder a tiempo, y lo único que se ven en algunas imágenes es descargando chorros de agua para buscar el enfriamiento y evitar, por supuesto, la propagación del fuego hacia los edificios aledaños. Entonces, al haber esta combinación de la tragedia, y al final el detonante fue un material combustible que bien no estaba dentro del interior del edificio, sí estaba por todo alrededor del edificio, y uno de los principios que uno busca en protección pasiva es evitar la propagación de la llama. Y aquí lo que hizo fue generar una propagación de la llama completa, pues que finalmente pues terminó, insisto, convirtiendo la tragedia. Entonces, contextualizando un poco, estamos en Londres, en un país desarrollado, con unas normatividades europeas bastante interesantes, aplicándolos, digamos, un poquito más de conciencia a la parte de seguridad contra incendio. Sin embargo, se generó la tragedia. Cuando uno empieza a evaluar nuestros edificios en Latinoamérica, uno dice, oiga, estamos un poquito en riesgo, porque muchas de esta descripción que mencionaba, pues, en la mayoría de casos en nuestros países. Entonces, puedo afirmar que en Colombia, edificios, incluso de la altura que uno considere en vivienda, no tienen rociadores. Solamente unos contaditos, muy poquitos, por un tema de seguridad humana. Esto es una voz de alerta para decir, oiga, tenemos una responsabilidad grande sobre los hombros con respecto a este tema de protección contra incendios. Bien, ya lo roto un poquito aquí este hielo. Charlemos un poquito de la normatividad, charlemos un poquito inicialmente unas generalidades. Estamos hablando protección contra incendios. Digamos que si uno quisiera abordar los contextos, hay unas normas como la NFPA 1, una literatura como el Manual de Protección contra Incendio, y una generalidad es que uno dice, bueno, ¿hacia dónde va? Casi siempre que uno va a seminarios y conferencias les dicen, hay 5 objetivos: hay que proteger la vida humana, hay que proteger los bienes, la continuidad del negocio, el medio ambiente y el tema cultural. La generalidad de incendios nos presentan 3 metas. Una de las mismas es proveer un nivel razonable de seguridad. Siempre que yo tenga habitantes, siempre que yo tenga seres humanos, ya tengo un riesgo. Riesgo no lo puedo disminuir, pero no lo puedo eliminar. Entonces, lo que pretendemos en protección contra incendio es proveer ese grado razonable de seguridad. Número 2, por supuesto que la protección a las propiedades va a venir ligado de la mano. Número 3, un bienestar público contra los riesgos creados por un incendio o por una explosión y otras condiciones similares peligrosas. Hay unas premisas que nos permiten entender un poquito mejor las normas. Una de ellas es que todas las normativas de los diferentes países y en los diferentes códigos pretenden proteger una única fuente de incendio. ¿Qué significa una única fuente de incendio? Que yo no hago toda una infraestructura de rociadores, tanque, bomba, etcétera, para que se me active un incendio en el piso 5º y simultáneamente otro en el piso 10º. O se me active un incendio en la bodega número 1 y simultáneamente otro incendio en la bodega número 3. Donde llegar a ser así ya puede ser un acto de terrorismo, de algún otro tema, pero no son naturales, no es intrínseco a este riesgo.
Entonces, todas las normas y toda esa infraestructura y toda esa plata que nos dicen los constructores que a veces le invertimos, la realidad es que todas son para que proteja una única fuente de incendio. Si hay dos, ya no funciona ninguna norma. Si así nos parecen un poco grandes los tanques, las bombas, etcétera, no habría mucho sentido poder proteger dos fuentes de incendio simultáneamente. Bien, la otra premisa es la liberación única de materiales peligrosos. Entonces dice, no ocurrirán liberaciones no autorizadas, simultáneas y múltiples de material peligroso desde diferentes lugares. Entonces finalmente va ligada a la primera presunción, las definiciones las sacamos de la NFPA 1, de tal manera que yo solo tengo, es decir, si es por unas manos criminales, la generación es muy difícil controlarlo con estos sistemas de protección contra incendios en nuestra normatividad. Apuntamos a una única fuente de incendio. Bien, listo. Bajo estas premisas nos permitirá entender un poquito mejor el tema en la aplicación de las normas y en los criterios de las normas. Muy común que a uno le digan, oiga, ¿por qué no protege un área y la otra no? O ¿por qué el tanque no va más grande o va más pequeño, etcétera? Bien. Seguridad contra incendios. Entonces, a nivel general nos dice, mire, todos los edificios y las diversas instalaciones deben diseñarse, construirse y mantenerse, y resaltemos mantenerse, que creo que es uno de los problemas que más tenemos en nuestros países de Latinoamérica, porque ya diseñamos, ya construimos, pero no le hacemos mantenimiento. Bueno, de modo que protejan a los ocupantes desde la generación del incendio durante la evacuación, la reubicación y mientras defienden el lugar. Proveer un razonable acceso al cuerpo de emergencia, usualmente los bomberos y el cuerpo de socorristas, y proveer esa razonable grave seguridad durante la emergencia en la búsqueda y el rescate. Esto debería hacerlo de una u otra forma con lo que es protección pasiva. Es decir, yo debo tener un edificio con las condiciones adecuadas para poder cumplir estos criterios, que las personas que no están en ese mismo espacio del incendio no sean afectadas, que los socorristas y los bomberos cuando vayan a ingresar no sean afectados. Es decir, yo pueda estar a través de unos espacios protegidos y seguramente ya estamos pensando en una escalera protegida. Ok. Con la protección activa uno podría estar hablando, vean, proveer una seguridad humana razonable para los ocupantes, digamos, en cuanto a la distribución de las mismas rutas de evacuación en la salida y una señalización y una eliminación de emergencia que le permita al ocupante poder evacuar. Tener una razonable notificación a los ocupantes sobre un incendio y otras situaciones de emergencia. Entonces estamos hablando de la activación del sistema de alarma de tal forma que sea audible, que sea visible o que sea a través de una grabación y podemos decirle, oiga, esto no es una evacuación, por favor, evacúe. Bien, tener medios de señalización e iluminación, lo acaban de mencionar, indicando las salidas, y por supuesto una seguridad particular contra los materiales peligrosos. Bien, las otras adicionales serían los sistemas activos, tanto de extinción, gabinetes, rociadores, extintores, agentes limpios, agua nebulizada, etcétera, y el sistema de alarma que ya mencionamos. Ok. Bueno, aquí vamos metiéndonos un poco más en contexto. Definiciones que creo que además son el pan diario. No sé si algunos debaten en sus oficinas continuamente y dice, bueno, ¿pero qué hacemos? Aquí yo leo la NFPA 14 y me dice, defíname si el hidrante debe estar separado de la siamesa máximo 30 metros o lo que diga la autoridad competente. Y empezamos a preguntarnos quién es la autoridad competente. En la norma NFPA 1 nos define autoridad competente como la organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos del código de la norma o de aprobar equipos o de aprobar materiales o de aprobar una instalación o de aprobar un procedimiento. Quiere decir que a nivel gubernamental nos deben delegar una persona o una entidad que nos diga, estos señores son la autoridad competente. Hay unos a los que usted puede ir y golpear y decir, oiga, ¿qué hago en este caso? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo cambiar esta escalera? ¿Puedo tener la siamesa un poco más separada? ¿Necesito obligatoriamente el hidrante cercano? ¿Quién rige eso? Etcétera, etcétera.
Hay países donde usualmente los bomberos son la autoridad competente. Hay países tipo Estados Unidos que tienen los bomberos y tienen un marshal, que el marshal es como la autoridad competente, que es aquel que le consultan. Hay otros países que tienen los bomberos, con primera mano en el tema de Ecuador, en que nos acompañan varios colegas, donde los bomberos son muy activos en el conocimiento de las normas y tienen unos profesionales, unos arquitectos, unas personas que han estudiado el tema, que son autoridad competente, que hay a quien consultar. Hay otros países, como en el caso de Colombia, donde evidentemente no está tan clara la autoridad competente. Uno dice, bueno, los bomberos hasta qué punto, el alcalde del municipio o de la ciudad, o quién asume ese riesgo. Cuando no lo tenemos definido, fíjense que la importancia de la aplicación de la norma. La medida que yo estoy aplicando una norma, yo como profesional estoy asumiendo una responsabilidad, pero puedo sacar la norma y decir, yo estoy basado en este criterio y no en que me pareció harto, me pareció poco, lo cual no son medidas de ingeniería, evidentemente. Bien, entonces jugando un poquito con la definición de autoridad competente. La otra definición sumamente importante en la que vivimos peleando todos los días es la definición del listado. Entonces, usualmente cuando diseñamos y especificamos sistemas de incendio, conexiones de bomberos, rociadores, accesorios, válvulas, bombas, paneles de incendio, detectores de humo, puertas cortafuego, etcétera, 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 nos dicen debe ser listado. En alguna época, en algunos diseños nos decía, debe ser certificado UL y listado FM, o listado de UL y certificado FM. Y copiamos y pegamos porque así venían de la industria petrolera. La realidad es que la norma técnica, la receta de cocina, lo que dice, mire, algunos elementos deben ser listados. Y la definición, vale la pena leerla, dice, bueno, son equipos, materiales o servicios incluidos en una lista publicada por una organización aceptable para la autoridad competente, por eso vamos de la mano con el anterior, y que se dedica a la evaluación de sus productos o servicios, que lleva a cabo inspecciones periódicas de la producción de los equipos o materiales listados, o una evaluación periódica de servicios y que cuyo listado establece que el equipo, material o servicio cumple con las normas designadas, apropiadas o que ha sido aprobado y se lo encontró apto para un propósito específico, y excúseme de haberlo leído completamente. ¿Qué está diciendo? Que hubo una entidad que dijo, venga, yo tomo este material o este equipo o este servicio, lo pruebo, le pongo un sello y le digo, sí señor, esta vaina le va a funcionar el día, o este elemento le va a funcionar el día que usted lo requiera para su activación en el tema de protección contra incendios. Esa es la importancia del listado. Un rociador yo no puedo ir a probarlo, puedo probar una tubería y garantizar que no tenga fugas, fallas, etcétera, pero un rociador no, porque lo contrario pues lo fallaría inmediatamente. Entonces yo sí necesito que alguien me diga, oiga, debe ser probado. ¿Cuál es el típico y el más conocido a nivel internacional, sobre todo a nivel latinoamericano, UL, que es el del laboratorio, UL? Hay otros FM, mencionado ahora muy conocido, hay unos DS, hay unos de la Unión Europea también, otros alemanes, que podría funcionar muy bien y estamos cumpliendo la norma. Es decir, teniendo claro que el listado, no necesariamente el listado únicamente es UL. Pasa que en nuestro mercado es más fácil conseguirlo UL en la mayoría de casos. Si en algún momento uno de nuestros países desarrolla un laboratorio con la capacidad y la confiabilidad de probar equipos, de probar materiales y nos colocan el sello, parecería maravilloso y sería muy válido ese listado. Y aquí nos dicen que sea aprobado por la autoridad competente, por eso va de la mano con el punto anterior. A nivel general, todas las normas de incendio, todas estas recetas, a veces las denomino, le dicen que todo lo que sea esencial para el funcionamiento de los sistemas de incendio debe ser listado. Es decir, la bomba, el accesorio de salida, la válvula de corte, la soportería, todo esto que estoy mencionando es listado. El tubo de drenaje o la salida ya de drenaje el día del mantenimiento no es esencial para el día del funcionamiento. Ese seguramente nos va a requerirse ser listado a manera de concepto, y lo que me interesa hoy es que nos quedemos con unos conceptos. Por supuesto no vamos a llegar a muchos niveles de detalle. Decreto ya es un tema de la legislatura, un tema legal,
donde nos definen es un acto administrativo emanado por el Poder Ejecutivo y Legislativo, que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Entonces, el decreto normalmente lo emite la alcaldía, lo emite la gobernación, lo emite la presidencia, y dice, vamos a aplicar este reglamento, vamos a aplicar esta norma. Desde hoy todos los edificios van a tener rociadores. Es un decreto. Y la ley, que está por encima, por supuesto, es la norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en constancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Y por supuesto que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, en algunos países, cuando yo ya tengo una ley emitida, el caso de Colombia, donde está el marco de la NFR 10, dice, está dentro de una ley de la República, si yo la incumplo, así fue que no la quise entender, que no me gustó, que no estoy de acuerdo, por supuesto que ya estoy sometido a que puedo llevar una sanción. Bien, estoy jugando un poquito y por supuesto que eso tiene un poquito más de detalle para los expertos del tema. En ese orden de ideas vamos a entrar a lo que son reglamentos de construcción, de la forma de abordar las edificaciones. En los diferentes países, en los diferentes estados o en las diferentes ciudades existen unos reglamentos de construcción. Esos reglamentos le van a decir los requerimientos mínimos que usted necesita para construir una edificación. Lo va a remitir a unas normas técnicas estructurales, lo va a remitir eventualmente a unas normas eléctricas, a unas normas de plomería y particularmente unos requerimientos en protección contra incendio, usualmente en seguridad humana, que tiene que ver con rutas de evacuación, la conformación de escaleras, etcétera, y requerimientos de extinción, detección y algunos requerimientos de protección pasiva. En ese orden de ideas funcionan los reglamentos de construcción. Entonces, dentro de esos reglamentos, por ejemplo, dentro del grupo del ICC, el International Council, está el IBC, el International Building Code. Ese que funciona como, es un código de construcción, dice cómo se debe construir, y en ese punto, en el tema que nos interesa, nos define rutas de evacuación, distancias de recorrido, nos define cuándo llevar rociadores, cuándo llevar conexiones de manguera, cuándo llevar temas de detección de incendio. Y estos reglamentos usualmente están basados bajo la premisa de la protección a la vida humana. Es decir, en algunos lados van a ser muy exigentes donde tengo una discoteca, un lugar de reunión, y posiblemente menos exigentes donde tengo una bodega de almacenamiento y no tengo personas. Ahí nos regirían otro tipo de normas, otro tipo de criterios desde la aseguradora, desde el cliente o desde alguien interesado en tener un nivel de protección. Muy bien. Existe el código de la NFPA 5000, un código más de seguridad y construcción, tiene que ver un poco más con la definición de las estructuras, una caracterización de las estructuras para tener unos niveles de protección. Existe en Colombia el reglamento colombiano de construcción sismo resistente, es muy particular, porque en Colombia nace desde la ley 400, donde está enmarcado todo un listado de lineamientos para diseño y construcción de sistemas estructurales de las estructuras. Después de que tuvimos un terremoto de Popayán hace unos años, se generó y dentro de eso se hicieron dos capítulos, el capítulo K, donde habla de unos temas de seguridad humana, y el capítulo J, donde habla de unos temas de protección pasiva y unos temas de protección activa, donde bueno, están enmarcados los requerimientos. Después surge la NFR 10, donde hoy en día está absolutamente claro que nos funciona como código de construcción en cuanto a los requerimientos tanto de seguridad humana, de protección pasiva y protección activa. En México está el código de edificación de vivienda. En Ecuador es sumamente interesante porque es uno de los países que también tiene una obligatoriedad en las normas a través del NEC. El NEC arranca a partir de julio de 2020, incluso de pandemia y todo, ya venían luchando los especialistas por sacar esta norma de incendio, y entra en vigencia a partir de julio del año 2020. Antes de eso hay unas ordenanzas a nivel de ciudades, en el caso de Quito, que todavía se aplica para ciertas edificaciones, pero está en ley. En Perú está el Reglamento Nacional de Edificaciones, y por ahí vamos cabalgando toda Latinoamérica buscando una serie de normas, en muchos casos no obligatorios. Por eso resalto la de Colombia, resalto la de Ecuador,
y las otras están en un punto de llegar a ser obligatorias y aún no. Bien. Es decir, entonces desde aquí nos dicen cuándo debemos aplicar o a qué edificios debemos aplicar estos sistemas de protección y nos remiten a las normas técnicas, que insisto, son tipo recetas, que le dice, bueno, si su edificio es más de 4 pisos, póngale conexiones de manguera. Entonces, hágalo como de acuerdo a la NFPA 14. Si su edificio es más de 28 metros de altura, colóquele rociadores. ¿Cómo? De acuerdo a la NFPA 13. Y lo va remitiendo a las normas técnicas. Bien, lo charlaba en alguna conferencia y es entender un poquito a nivel general y a nivel global los sistemas de protección contra incendio. ¿A qué se refiere a nivel global? En algunos países tenemos unos diseñadores buenos en el tema de rociadores, otro por ahí de seguridad humana, otro estructural, que a veces calcula la carga de fuego a la estructura y a veces no calcula la carga de fuego a la estructura. En España son muy juiciosos, en Latinoamérica no conozco mucho el cálculo, en Colombia es muy escaso, y a veces decimos, pues simplemente es que como construimos con concreto nos funciona. En muchos casos nos coincide que el recubrimiento del concreto por los temas estructurales es suficiente para la protección al fuego. Pero esa es una particularidad. Y después de generar esos diseños entramos al tema de las otras etapas. Entonces contextualicemos un poco. En diseño debemos generar la coordinación suficiente con la gerencia del proyecto, con la arquitectura y por supuesto que con la estructura para las áreas que nos interesen desde el tema de protección contra incendios. ¿Y qué áreas nos interesan? Protección pasiva, era la carreta que estaba mencionando ahorita acerca de las estructuras. Protección pasiva también me permite identificar qué muros son compartimentados o qué áreas son compartimentadas, por ende qué muros deben tener tiempo de resistencia al fuego, qué puertas en esas aberturas que yo haga. Si yo coloco unas escaleras que van piso a piso, pues esas escaleras deben estar encerradas entre muros cortafuego y puertas cortafuego. Y toda esa serie de elementos, si voy a atravesar un espacio de un compartimiento a otro, coloco unos sellos cortafuego, y todo esto es protección pasiva, todo lo que le hago al edificio para que me pueda aislar los sectores de incendio que se puedan desarrollar. Si me hace un incendio en el piso quinto, como pasaba en el ejemplo que pusimos, no debería propagarse al sexto, ni al cuarto, ni al hasta donde sea posible a la otra área de los otros apartamentos. Bien, va de la mano seguridad humana. Seguridad humana es también en muchos de nuestros países no tenemos la cultura de hacer un estudio de seguridad humana. Es decir, empezaron a haber unas normas, de hecho en Colombia la teníamos desde el 98, ya habían unos lineamientos, hay unas normas internacionales como la NFPA 101, Código de Seguridad Humana, hay unas normas en México, donde también da unos lineamientos de seguridad humana, pero muchas veces quedaban en manos de los arquitectos y muchas veces no se les ha transmitido todo el conocimiento de los arquitectos en seguridad humana. ¿Y por qué es tan importante? Hombre, porque como su nombre lo indica, estamos pensando en salvaguardar la vida, ya que estoy garantizando las rutas de evacuación, los tiempos de evacuación, y en ese orden de ideas alguien debe asumir esa responsabilidad. Los arquitectos lo deben manejar muy bien, pero siempre debería haber en todos los proyectos, en todas las edificaciones, un asesor de protección contra incendio o un asesor de seguridad humana que le entregue unos planos con rutas de evacuación y un informe donde además lo firme, está asumiendo la responsabilidad. Por eso es tan importante, señores constructores y señores diseñadores e instaladores de sistemas de incendio, que haya un documento que diga por qué debería llevar rociadores, por qué no debería llevar, si cumple su ruta de evacuación, etcétera, etcétera. Y porque, insisto, va de la mano. Un edificio con rociadores o sin rociadores tiene unas condiciones diferentes en seguridad humana, o viceversa, por condiciones de seguridad humana que no esté cumpliendo el edificio, podría tener un ítem que diga con rociadores, y después nos damos cuenta de decir, oye, hay que invertirle tantos miles de dólares al sistema. Protección activa, en lo que más somos expertos, en lo que más hemos trabajado en los últimos años en Latinoamérica, pues por supuesto que va lo tradicional, y lo tradicional, y ustedes juzgarán de acuerdo a la labor que se desempeña en cada país, lo tradicional es diseñar algo que llamamos gabinetes contra incendio, que su nombre correcto es conexiones
de manguera para uso de bomberos y estaciones de manguera, que se tiene el gabinete con la manguera y con la conexión de 1,5 pulgadas. Eso lo hacemos, lo diseñamos porque en algunos países lo hacíamos desde años atrás. Rociadores, ya estamos más familiarizados, ya nos da miedo meternos con un rociador, diseñar de acuerdo a la NFPA 13, etcétera. Sistema de detección, hay países que son más avanzados y que le han dado más seriedad al tema de detección. Es común que lo tengan y que las poblaciones tengan la idea de que si suena una alarma es porque hay una emergencia y debo evacuar. Esa cultura nos cuesta, nos va a costar 1 o 2 generaciones para que las personas los hagan, pero ya los estamos colocando en muchos sistemas. Por ahí es lo que manejamos usualmente en protección activa. ¿Qué se nos está quedando o qué no hemos trabajado, sobre todo en Latinoamérica? El tema de manejo de humos. El manejo de humos es sumamente importante porque yo podría controlar incendios con extracción de humos, controlar compartimentaciones cuando tengo ductos de aire acondicionado con unos damper switch que me cierren el paso de aire o me permitan el paso de aire en caso de que se haga el incendio en un compartimiento y vaya a pasar a otro compartimiento. Es un tema que está quizás un poco crudo, tampoco nuestras normas tradicionales tienen unos requerimientos particulares, y cuando digo normas tradicionales me refiero a las mismas normas internacionales en este tema. Trabajamos mucho con las normas prescriptivas, es decir, con la norma que me diga la receta, coloque cada tanto los rociadores, etcétera, etcétera. Y bueno, y por ahí estamos integrando, y por ahí estamos haciendo diseño. Una de las preocupaciones que arranca en Latinoamérica es que estos temas que he mencionado, pasiva, seguridad humana y activa, no se están integrando. Muchas veces uno llega, pasa por los proyectos bien instalados, no rociadores, la válvula mariposa y los pelos o los cables ahí sueltos, porque no están supervisados desde el sistema del panel de alarma. Este tema yo creo que es el siguiente paso que debemos dar en alinearnos con esos criterios. Bien, dice que todo esto lo hacemos en la parte de diseño, en la parte de consultoría. Posterior pasamos al tema de instalación, lo menciona ahí la gráfica. Yo insisto, en instalación ya estamos haciendo regularmente bien, digamos que estamos cumpliendo la normatividad, los materiales casi todos son importados certificados. Vamos aprendiendo a supervisar un poquito mejor la instalación con todos los conflictos y problemas que podamos tener. Los constructores son conscientes de sus requerimientos y estamos por ahí patinando con el tamaño de la bomba, estamos patinando con la soportería, estamos patinando con la separación de rociadores al techo, estamos patinando con que esta infraestructura que estamos generando, las conexiones de bomberos y todo esto, sean adecuadas para los que lo van a utilizar, para la brigada, para la personal común y para los bomberos. Perdón, me voy a devolver un segundo a la protección activa. Extintores manuales es uno de los sistemas más efectivos para combatir el fuego de incendios incipientes que hasta ahora estén iniciando y normalmente no estamos diseñando. Muchos de los proyectos que identificamos no vemos diseño de extintores y de hecho dice, oiga, pero yo sé de rociadores, yo no sé de extintores. Oiga, personalmente creo que el experto en extinción, el que haga extinción así sea a base de agua, debe hacer un diseño de extintores. Y cuando vamos y vemos una norma y vemos un curso de estos de NFPA 10, es sumamente fácil, es sumamente sencilla la distribución. Los extintores deben ser confiables, usualmente deberían ser listados por ser esenciales, pero hay que incluirlo en los diseños. Yo creo que hay que incluirlo en los diseños y darle la seriedad del caso que amerita, así sea simple. Bien, continúo con la instalación, insisto, se está haciendo relativamente bien. Pasamos al comisionamiento, que es la puesta en marcha. Y en algunos proyectos, en algunas ciudades, en algunos de nuestros países, nos quedamos ahí. Se hace muy bonito, se instala, se prende la bomba, pero como que no se entrega el sistema completamente andando. Que uno diga, mire, esto funciona así, y que el usuario final lo termine llegando. La siguiente flecha decía entrega, y esa entrega creo que es la que hay un cortocircuito. Los contratistas que trabajamos con las constructoras le decimos, tome, yo ya le entregué, págueme el contrato y salimos de ahí. Y el usuario final todavía no lo recibe
porque lo recibe una copropiedad, lo recibe una administración de un conjunto de apartamentos, de un edificio de apartamentos, pero no le está llegando la información, ni siquiera le llegan los planos récord ni el manual de mantenimiento. Esa entrega, y hoy en día con los medios digitales, debe ser un poco más efectiva. Si vamos a invertir un dinero en un buen diseño, en una buena instalación, en una buena puesta en marcha, por supuesto que debemos entregárselo al final al usuario y principalmente por entregar la responsabilidad. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del diseñador? ¿Hasta dónde va el instalador, que es el experto para saber que el diseño es funcional y cumple la normatividad y que lo que va a entregar puesta en marcha es funcional? ¿Y desde dónde arranca la responsabilidad del propietario o del usuario? Que si vaya a apagar la bomba, pues hombre, ¿qué hacemos? No hay más que hacer. Pero hay que explicar de dónde se apaga, de dónde prende, cómo funciona, etcétera. Que si apaga el panel de incendio cuando empieza a pitar, pues tiene que tener la claridad que desde ahí va a asumir una responsabilidad en caso de una emergencia. Y pasamos al último recuadro, que en este sí estamos también un poco crudos, que es la inspección previa y mantenimiento, de donde no hacemos inspecciones a los sistemas, no hacemos pruebas a los sistemas y no hacemos más mantenimiento. Dirán algunos, oigan, nosotros sí lo hacemos, está muy bien. La mayoría de casos no se hace. He visitado centros comerciales importantes donde lo invitan a uno, venga, revisemos el sistema. Lo primero que uno llega es al cuarto de bombas y la bomba está apagada. O la bomba está llena de telarañas y uno dice, oiga, esto no lo usan hace un tiempo, hoteles importantes, etcétera. Este tema, como todo sistema es vivo, es indispensable que tenga una inspección periódica, unas pruebas periódicas y unos mantenimientos periódicos. Bien, ahí hicimos como barrido de en este mundo de protección contra incendios. Vemos un poquito la parte de seguridad humana. Es que hablando para Latinoamérica, ya habíamos citado unos ejemplos. En Colombia tenemos unos lineamientos claros en la NFPA 10 título K sobre 101. En Ecuador, el NEC nos dice, aplique la NFPA 101. Y en unas cosas que no queremos todavía excedernos hasta allá, como por ejemplo la altura de las escaleras, de las dos escaleras separadas, de entre 28 y 36 metros le permito escaleras tipo tijera. En menos de 28 metros no vamos a aplicar la 101, vamos a aplicar la ordenanza en el caso de Quito. Y estamos cabalgando en esos temas de la 101 y la seguridad humana. Bueno, he venido ya charlando un poquito acerca de la seguridad humana, que es la que nos va a permitir dar unos lineamientos para poder evacuar a los ocupantes y el ingreso del cuerpo de emergencia. ¿Cómo deberíamos desarrollar un poquito este tema de seguridad humana? Hombre, definir si las ocupaciones son nuevas o son existentes, porque la 101 tiene unos capítulos para edificación nueva y otros independientes para existentes. Hay algunos códigos también que nos interesa porque en algunos casos a partir de ese código le aplica la norma, eso de estos países que estoy citando, y para atrás le aplica otra norma. Entonces por supuesto que necesitamos tener el contexto. Y como lo que pretende es salvaguardar la vida humana, la norma lo que hace es calcular la carga de ocupación y con ese número de ocupantes le da unos requerimientos. Si tiene menos ocupantes va a ser menos exigente, si tiene más ocupantes va a ser más exigente. Si es más alto el edificio y define gran altura va a ser más exigente o menos exigente. A nivel general nos dice calcule la capacidad de medios calcule la carga de ocupación, con eso calculamos la capacidad de los medios de egreso, el número de salidas, y entendamos que en los edificios una escalera es una salida, o sea que si me pide 2 salidas voy a tener 2 escaleras, porque es la salida en cada piso. Realmente cada piso se dispone para evacuar. Distancias de recorrido, unas distancias máximas en un juego geométrico, que lo que nos permite es tener unos tiempos aceptables para que estas personas alcancen a llegar hasta su lugar protegido, que va a ser la escalera. Descargas de la salida, después de que salgo de la escalera, unas condiciones, va a pedir requerimientos de iluminación en los medios de egreso, porque por supuesto que usualmente cuando hay un incendio, cortocircuito queda en penumbra y además el humo va a generar una penumbra mayor. Señalización de los medios de evacuación, si es un edificio que no conozco, debo tener algo que me guíe hacia dónde es la ruta de evacuación. Bien. Nos va a dar la misma 101 y estos códigos similares como el IBC
o los particulares en los países, nos da unas características de protección contra incendios, donde habla de la protección pasiva en cuanto a la construcción, tipo resistencia al fuego, compartimentación, áreas de incendio, barreras de fuego, muros cortafuego, particiones de humo y aberturas verticales. Cuando yo estoy en incendio siempre cerrando para ir limitando las áreas de incendio. Cuando el arquitecto llega y hace una abertura vertical completa, pues me está dejando que se me pueda pasar el humo y el fuego espacio a espacio, y pues habrá algunos criterios para poderlo solucionar. Me limita en algunos sentidos el tema de aire acondicionado, el control de humo que mencionaba, y me da cuándo requiero detección, cuándo requiero rociadores, cuándo requiero extintores, bajo cierto criterio. Usualmente me limita los acabados interiores. Países un poco más desarrollados van a comprar un cielo raso, una alfombra, un piso, y ya viene clasificado tanto tiempo de propagación de la llama al fuego, o tal factor de propagación de la llama al fuego, tanto tiempo de resistencia al fuego, etcétera. Aquí estamos desarrollándolo, pero tenemos que jugar con esto. Yo no podría llegar y no sé, llenar una habitación con un elemento, con poliuretano, que es altamente combustible, muy bueno para aislar acústicamente y térmicamente, como pasa en las discotecas, pero que se inicia el incendio y se propaga inmediatamente, como en el ejemplo que hablábamos del polietileno en la fachada. Esto nos hace limitar un poquito los acabados interiores. Y las estructuras especiales que se protejan, mencionado, que deben estar protegidas, y los requerimientos particulares que hayan en las edificaciones nuevas y existentes en función de su grupo de ocupación. Por supuesto que clasificándolo usualmente, y vale la pena aclararlo, lo primero que yo hago es coger mi edificación y clasificarla en función de esa ocupación. Si es de salud, si es residencial, si es de hotel, si es un lugar de reunión, etcétera, 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 porque con eso me permite abordar la norma y entrar al capítulo específico en cuanto a los requerimientos de la ocupación. Bien, aquí hicimos como una generalidad de lo que es la 101, puesto que esto amerita todo un curso detallado y vale la pena hacerlo, y hay unos muy interesantes, pero en algún momento también definí un tema de gran altura, y he mencionado el término gran altura. Las normas y los códigos de los diferentes países nos definen una medida del edificio desde el nivel de la calle, de la vía pública, hasta el nivel de la última planta habitable, como la definición de gran altura. En las normas NFPA, esa definición de gran altura es de 23 metros de altura. Yo puedo aquí rayar. Permítame si puedo rayar acá. Este en blanco, si me están viendo y me están siguiendo. Si yo tengo un edificio acá de distinto número de plantas, ¿se está viendo lo que estoy rayando? Aquí ok. Sí, señor, ahí se está bien. Muchas gracias. Digamos que en todo un edificio lo que yo hago es medir desde el nivel de la vía pública hasta la última planta habitable. Es decir, podría ser acá. ¿Por qué? Porque la terraza en este ejemplo no es habitable sino hasta acá. Para NFPA 101 son 23 metros de altura. ¿Y por qué 23 metros de altura? Porque ellos consideran que el camión de bomberos estándar, que tiene escalera, tiene una escalera de 30 metros de altura, que cuando yo la coloco contra la fachada del edificio, con mi camión de bomberos, me alcanza a llegar a una altura adecuada de 23 metros. Quiero decir que edificios que llegan hasta esa altura de 23 metros, el señor bombero en muchas de las ciudades de Estados Unidos, aplicando estos códigos, alcanza a evacuar a las personas desde la fachada y le da unos requerimientos, de hecho, que en la fachada haya unas aberturas y podamos evacuar. Más de 23 metros de altura lo consideran edificios de gran altura, donde ya una escalera estándar no va a llegar, seguramente tiene unas más grandes, pero la estándar con la que ellos trabajan no va a llegar,
y esos edificios deben ser más autosuficientes en sus niveles de protección contra incendios. Al ser autosuficientes, seguramente les va a exigir 2 escaleras de evacuación internas, les va a exigir rociadores, les va a exigir más tiempo de resistencia al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia, por ejemplo, esta altura, medida aquí en rojo, nos permiten hasta 28 metros. ¿Por qué? No sé, hasta donde entiendo, salió de alguna norma antigua española, que con algún criterio asumieron también que esos edificios de más de esa altura tienen más riesgo. No es tanta la diferencia, posiblemente no le aplica el tema de la escalera de bomberos, y además tenemos muchas edificaciones que están encerradas dentro tiene un cerramiento adicional a donde definitivamente el carro de bomberos no va a poder llegar hasta la fachada de la edificación. En Ecuador tenemos las definiciones también de más de 28 metros, dentro de aplicar la 101, y tiene como otro rango de altura de 36 metros hacia arriba, y aquí definitivamente es más crítico. Y en eso estamos, en las definiciones. Bien. Valía la pena charlar un poquito de la definición de gran altura. Ok. Listo. Ven que ahora no avanza. Listo. Oiga, muy bien. Ya hablamos de 101 de seguridad humana y pusimos una voz de alerta. Y por supuesto que el resto de sistemas diseñados tienen que ver con la 101. Si yo no estoy cumpliendo unos requerimientos, posiblemente la norma me va a decir, de hecho la norma usualmente me pregunta, ¿con rociadores o sin rociadores? Con rociadores, insisto, es cobertura total, es una de las premisas de la NFPA 13. Cobertura parcial no es una edificación, no es una forma adecuada de proteger y ni significa tener con rociadores. Usualmente en Colombia digo, o está embarazada o no está embarazada. O la edificación tiene rociadores o no tiene rociadores. Cuando tiene rociadores, la 101 le da una serie de beneficios en acabados interiores, en distancias de recorrido, en tiempos de resistencia al fuego, y cuando no tiene rociadores, pues le toca cumplirla tal cual. Muy bien. Y así los códigos particulares en cada país. Había transmitido un poquito aquí acerca de la NFPA 10, que es la norma de extintores. En Colombia hay una particular que es la traducción de esta, que es la 2885. Usualmente esta es la que aplica. Importante esta norma, que le pide que los extintores sean certificados y que sean listados. Si son listados, acuérdense que hace parte del sistema esencial para que funcione. Lo que no puede pasar es que yo tengo una edificación, voy a tomar el extintor y no me funcione, sino que tenga alguien que lo haya probado y diga, oye, este elemento va a funcionar. Es muy común, bueno, he visto mucho, que en los vehículos es obligatorio el uso de cargar un extintor, y es muy común que el día que pasa una emergencia de un vehículo sacan un extintor y no funciona, y luego el segundo tampoco funciona, y uno dice, oiga, pero entonces, ¿para qué cargamos eso si no funciona? Bien. ¿Cómo funciona? La NFPA 10 es una norma delgadita, muy sencilla, y esperaría que aquí para adelante todos empecemos a diseñar este tema. Un curso corto de esto vale la pena. Lo que hace es clasificar los fuegos, y siempre lo hemos visto en los extintores, fuegos A, B, C, tipo K. A nivel general, el A son incendios normales, de papel, de madera, de elementos combustibles, que puede apagar con agua. Usualmente lo puede apagar con agua. El B ya es de unos líquidos combustibles inflamables. El C de riesgo eléctrico, que muchas veces el incendio arranca con un cortocircuito, pero no necesariamente el incendio sigue siendo eléctrico, como diferente de una subestación o de algunos elementos eléctricos, sino se le convierte que ya se incendió el papel, la madera, el escritorio, etc. Hay unos para cocinas tipo K, especiales, para atender grasas animales y vegetales y poder combatir el fuego. Hay unos extintores de CO2 en riesgos eléctricos, se aplican en particular, son muy efectivos en riesgos eléctricos. Hay unos, usualmente vienen los extintores ABC, 1A, 2BC, tiene un número, una letra que le da como el tamaño del extintor o la capacidad extintora, la letra, pues el riesgo al que hace alusión, y usualmente son multipropósito o que tienen la letra A, B y C. Eso casi siempre tiene un tema que se llama fosfato de monoamonio, y
usualmente se usaban unos con halógenos. Me va el nombre del que se usa, Solcaflan, se usa mucho en Colombia, que ya hay unos acuerdos donde uno dice, oiga, esto contamina el medio ambiente, no debería usarse, y donde sea posible no deberíamos usarlo. Sin embargo, los países tienen en su particularidad de la normativa que permite y que no permite. Bien, clasifican los extintores de acuerdo a lo que vaya a proteger, clasifica los riesgos, selecciona esos riesgos específicos como el cuarto eléctrico, el cuarto de la subestación eléctrica, el cuarto de la planta del generador de energía, etcétera. Da una ubicación específica del extintor en cuanto a que no quede tan alto, que por supuesto que no le afecte las rutas de evacuación. Hay unos extintores que le llaman tipo Bourbon, unos de un tamaño mucho más grande, pues indudablemente al piso. Y como siempre se requiere inspección, mantenimiento y en algunos casos recarga. Casi siempre estos extintores certificados, infortunadamente no hemos creado en nuestros países unos laboratorios de recarga que son muy sencillos, que son relativamente fáciles, no son tan costosos, pero que nos permitirían recargar extintores certificados. Si la pregunta es fácil, la contesto. HSCF123 del componente llamado el Solcaflan. Gracias, Andrés Felipe. Entiendo que contamina el medio ambiente y bueno, y hay unos expertos que nos hablarán un poco del tema. Pero fíjense que al final este tema no es tan complejo y salva vidas. El tema de los extintores nos evita porque coge el incendio en el tema incipiente. Bien, esto es un poco de NFPA 10. Cerremos un poquito aquí de la 14. De la 14 arrancamos un poco con lo que es protección a base de agua. Digamos que es lo tradicional, ¿por qué? Pues porque el agua es lo más barato que hay. La NFPA 14 se llama las tuberías verticales, o se traduce norma para la instalación de sistemas de montantes y mangueras. En inglés dice el stand pipe, que básicamente es más que tubería vertical, es la tubería principal. Esto es recorrer la tubería desde el cuarto de bombas hasta entregar a un sistema de rociadores, entregarlos hasta la estación de control. Digamos que desde la estación de control hacia el interior, aguas abajo serían lo que cubre la NFPA 13, pero este sistema general nos cubre dentro de un edificio la alimentación de las estaciones de manguera, que son las clase 2, de las conexiones para uso de bomberos, que son la clase 1, a veces existe la clase 3, que es combinada, y nos alimenta las estaciones de control para alimentar la malla de rociadores. Esto es dentro del edificio. Si yo necesito hacer una red enterrada alimentario varios edificios por fuera de las edificaciones, se haría con la NFPA 24, que es la norma de redes privadas de incendio. Esa sería la que le aplicaría. En este caso, la NFPA 14, pues es una norma absolutamente interesante, no tan larga, y donde vemos que tenemos ciertas contradicciones en los diferentes países cuando hemos visto, simplemente porque hace unos años lo que hacíamos a nivel de protección contra incendio era colocar la caja que le llamamos gabinete contra incendio con una manguera, nos la vendían desde Norteamérica o de nuestras normas locales, y a veces dentro de esa caja, pues conectado a una red, por supuesto, conectado usualmente a una manguera de 1,5, estoy casi describiendo la estación tipo 2, y en el caso de Colombia había una norma antigua que dentro de esa caja usted también metía el extintor y metía un hacha. El hacha no sirve pues realmente para mucho, ni está en la NFPA 14, ni ninguna norma actualizada de nuestros países que yo conozco. Pues, ¿para qué servirá un hacha? De pronto cuando tengo muros en drywall, en madera, que pueda habilitar una evacuación, pero seguramente un usuario común y corriente no tenemos la capacidad de manejarla de la manera adecuada. Bien, ¿qué es importante aquí en el NFPA 14? Mencionaba que las clases 1 y las clases 2 son conexiones de 1,5 y conexiones de 2. Entonces yo cambio aquí de presentación. Vamos a ir como hasta las 6:30 por lo menos. Estamos sobre el tiempo, pero no quisiera dejarla de dar completa
esta charla. Aquí hay un pequeño esquema. Ok, un pequeño esquema en donde observamos, aquí estamos viendo un esquema, ¿es correcto? ¿Alguien que me diga? Correcto. Gracias. Bien. Esta conexión, gracias. Esta conexión que está aquí dentro de la escalera es esta válvula de 2,5, es una válvula angular de 2,5, gracias. Es una válvula angular de 2,5 que es para uso de los bomberos. La mayoría de países de Latinoamérica, nuestros bomberos van y se capacitan y se certifican con los lineamientos norteamericanos. En ese orden de ideas, estas normas norteamericanas de NFPA, los tamaños de los diámetros, del tipo de roscas, el tipo de infraestructura que tienen los bomberos en nuestros países, en las diferentes ciudades, van ligadas a estos lineamientos. Por supuesto que existirán algunos otros. De acuerdo. A ver si aquí se ve un poquito mejor. Claro, que se ve mejor, tiene toda la razón. La persona que me indicó. Entonces, volvamos al principio. NFPA 14 me dice, toda esta red general que sale desde la bomba, va y alimenta las conexiones de 2,5, que es esta válvula angular, los gabinetes o estaciones de manguera, una foto colombiana porque tiene el hacha, y esta estación de control, que no se ve nada, pero es un centro de válvulas que me va a alimentar la malla de rociador. Tiene, aquí hay un cabezal de prueba, pero lo que tiene realmente es una conexión de manguera, pero una conexión de siamesa para inyectarle agua. Concentremos un poquito en el NFPA 14, que hay algo que quiero transmitir. Esta conexión de 2,5, que insisto es para uso del cuerpo de bomberos, me parece que es sumamente importante en la protección de cualquier edificación. ¿Por qué? Porque en caso de que se declarara el incendio en uno de los pisos del edificio, llamamos a los bomberos. Cuando llegan los bomberos, ellos tienen que entrar por el lugar protegido, es decir, entran a través de la escalera que debería descargar al exterior. No están en riesgo porque al estar dentro de la escalera que está en muros protegidos, que ya lo habíamos hablado, puertas cortafuego, se paran en el descanso anterior de la escalera, conectan su manguera y entran y combaten el fuego. Esa es la importancia de estas conexiones de 2,5, que ojo que hay algo importante en la NFPA 14 y no lo aplicamos en todos los países y en todos los proyectos. Y es que la NFPA 14 me permite que edificios de 23 metros de altura hacia abajo, me permite que este sistema que estoy mencionando hasta ahora puede ser manual. Y manual significa que bien el tubo está lleno de agua, pero que no requiere ni tanque ni bomba para alimentar ese sistema. ¿Por qué no requiere tanque ni bomba? Porque el bombero va a llegar en su carro de bomberos, que es una máquina hidráulica, es una bomba hidráulica, va a sacar el agua del municipio que tiene un hidrante cercano, tiene toda el agua disponible, la inyecta a través de la siamesa, entra a su grupo, su cuadrilla, conecta su manguera y combate el fuego. Eso es un sistema manual que nos permite la norma americana, la norma NFPA 14, hasta 23 metros de altura. Más de 23 metros de altura, ya, ahí sí me pide tanque y bomba grande, etcétera, etcétera, como algunos lo sabrán calcular. En ese orden de ideas, no es un coco meter estos sistemas de 2,5. Por el contrario, hasta 23 metros de altura, en algunos proyectos me va a salir más barato porque no le coloco tanque, ni le coloco bomba, y me va a funcionar de una manera adecuada. Hombre, por supuesto que debe estar en una ciudad que tenga bomberos, que tenga una máquina de bomberos con su bomba hidráulica, que tenga acueducto, que tenga hidrantes. Si nos escucharan en Europa dirán, ¿cómo así que tenga acueducto? Pues tenemos muchas ciudades sin acueducto en Latinoamérica. Entonces no nos va a funcionar ese sistema manual. Un sistema de red seco, nos indica Freire. Ojo con este tema, es importante. Red seca existe y casi nunca la debemos usar, por lo menos en nuestros países tropicales, donde no hay estaciones, sino se usan por ahí en los países donde tenga riesgo de congelamiento, donde yo tenga temperaturas menores a 0 grados centígrados. Es el único sitio donde se usan redes secas, que uno presuriza con nitrógeno, presuriza con algo, le coloca a un anticongelante al agua y deja la red seca lista para salir.
De resto, lo que explica la NFPA 14, y es un mal concepto y es una mala denominación, no es un mal concepto porque estamos hablando de lo mismo, es una mala denominación, se llama red manual. ¿Por qué manual? Por la explicación que acabé de dar de cómo funciona, cómo actúa, pero siempre debe estar cargado de agua. Imaginémonos un edificio aquí de 5 o 6 pisos, menor a 23 metros de altura, con toda esta tubería, una siamesa acá y desocupada sola llena con aire. Llega el señor bombero, se conecta, viene y conecta su carro de bomberos en la siamesa y empieza a llenar, mejor dicho, ¿qué pasa cuando yo le inyecto agua a presión a una tubería de 100, 120 libras de presión, a una tubería que está cargada de aire? Los que son instaladores saben que esa tubería posiblemente va a empezar a bailar o va a salir volando o va a fallar. Número uno. Número dos, me toca esperar a que se llene toda la tubería, a que saque el aire, y si usted está entrando, descargándole aire a un incendio, lo está avivando. Entonces fíjense con este tema tan importante, esto se llama red manual, y cuando uno entra en la NFPA 14, en la definición de la clase 1, clase 2, clase 3, en la clase 1 le aclara que puede ser automático o puede ser manual, y cuando explica de redes secas, está hablando en los lugares riesgos de congelamiento. Bueno, muy buena pregunta. Por aquí decía Ricardo, intentar seguir algunas preguntas que vayan de la mano del tema. ¿Esa red manual la puedo tener llena de la red de agua potable? Sí, Ricardo. Como no tengo tanque ni bomba de incendio, yo lo que hago es llenarla con la red de agua potable. Eso sí, le coloco un cheque especial. Hay unos cheques de 3 cavidades, de 3 cavidades, cheques dobles, que lo que no puede permitir es la contaminación cruzada. Y estoy hablando del tema de cuidar el agua potable, que no se me devuelva esa agua de incendio. Pero yo, o la podría llegar y presurizar, tenerla lista y listo, y la dejo presurizada. En caso de que alguien la golpee haya una gotera, pues nos vamos a dar cuenta. Bien, intentar leer aquí otro poquito, si no es tan largo el tema. Andrés Felipe me dice, hombre, eso pasa en Colombia únicamente para los usos residencial, sistema manual. No. Aquí no estamos entrando dentro del uso residencial, estamos hablando NFPA 14, hasta 23 metros de altura, me permite manual en cualquier edificación de cualquier uso. Y estoy aplicando las normas internacionales, la cual nos aplica también en Colombia, y en residencial ya hay un caso particular que no lo vamos a tocar ahorita. ¿Sabe usted si la actualización de la NSR 10? Claro, ¿no? Es decir, la NSR 10 finalmente dice, vaya y diseñe con la NFPA 14, entonces la aplica. Néstor dice, una red seca también puede manejar polvo químico, no se debería decir red seca, sino manual. No, estamos a base de agua, estamos en NFPA 14, no es seca, sino es manual. La red de polvo químico, que de hecho más que polvo químico, un poco particulares, son otros sistemas especiales, Y DuoCheck le llama a Ricardo, si ese es el cheque doble de 3 cavidades. Bien, este tema entra a ser interesante. Intentando, sé que hay muchos temas del NFPA 14, pero como le voy a hablar de todo un poco, esto es NFPA 14. Bien. Ok, no. Me salía rociadores, permítame, cambio a la otra presentación. Intentando aquí en NFPA 14, he venido con el cuento de la definición de edificio de altura de la estación de manguera, está clara, el sistema de tubería vertical. Voy a hablar de materiales de pronto al final. ¿Qué me interesa? Este que es el gabinete, el clase 1 solo la conexión, esta conexión que se ve aquí abajo de 2,5. Eso solamente es clase 1, que insisto es el más usado porque es usado para los bomberos. El clase 2 es el bastidor con la manguera y la conexión de 1,5. Este clase 1 es para uso de los bomberos. El clase 2 es para uso de una brigada contra incendio que tenga la capacidad, no solo la fuerza, sino la capacidad de manejar chorros contra incendio, porque si yo no sé manejar, si tuviese la fuerza de manejar una manguera de esas, se me podría venir el humo y ser más peligroso. En ese orden de ideas, los estudiosos del tema, las universidades y las normas NFPA, con el tiempo están eliminando las clases 2. Incluso dice, si usted tiene un edificio completamente con cobertura de rociadores, puede eliminar la clase 2 porque consideran que no nos está aportando mayor nivel de protección. Entonces, nuestras normas seguramente van a terminar mutando también a ir eliminando estos que llamamos gabinetes,
son diferentes unas mangueras, unas vías como las españolas, hemos visto en algunos locales comerciales, que vienen como en un círculo que uno la jala y son mangueras de 1 pulgada, que esas uno sí las puede manejar, pero casi que esas le sustituye, son extintores clase A. Entonces, eso es clase 2. Clase 3 casi nunca se usa. ¿Por qué? Porque usualmente la clase 2 está fuera de la escalera y la clase 1 internamente. Me devuelvo a esta imagen que tenía acá. Para intentar completar este tema de NFPA 14, un poquito de la 13, y es que fíjense que las de 2,5 están dentro del lugar protegido, como ya lo expliqué, pero este gabinete o esta estación de manguera clase 2 está afuera porque teóricamente yo tengo mi brigada ahí lista para que en caso de un incendio me abre, saca la manguera, abre y descarga agua inmediatamente. ¿Qué significa eso? Que es automático porque dentro de mi edificio tiene que tener tanque y bomba para alimentar ese gabinete. Un tanque pequeño, 12 metros cúbicos, una bomba de 100 galones por minuto pequeña, y me dice, solo tiene que usar una simultáneamente. No, nunca va a tener varias, es para el incendio que arranque. Pero insisto, esto es para uso de una brigada especializada, por eso no es tan atractivo este requerimiento en algunos de nuestros códigos, porque no nos estamos otorgando un nivel de seguridad. En cambio, cuando omitimos las de 2,5, personalmente, desde el punto de vista profesional, considero que estamos disminuyendo el nivel de protección de la edificación. Muy bien. Vamos un poquito más para acá en el FPA 14, volvamos por acá. Con esta presentación original, estamos dando mucha información, pero ese es el objetivo, hacer un barrido completo y después entramos al detalle y bienvenido a las preguntas posteriores. Aquí hay unos ejemplos de la NFPA 14 que siempre debería estar dentro de la escalera, incluso en el descanso más alejado, cuando yo tengo una salida horizontal, es decir, tengo compartimentado en el caso del hospital, que lo parto por la mitad, debería tener en ambos costados mis conexiones de 2,5, e insisto, esto es sumamente importante para el uso de los bomberos. Bien, vamos sobre el tiempo, pero charlemos un poquito de la NFPA 3. Entonces seguimos protegiendo el edificio con unos sistemas a base de agua. Entonces estos sistemas a base de agua tienen un equipo de bombeo que no hemos hablado en la NFPA 20, tienen una red principal, un standpipe, que es la tubería principal. Hablamos de la NFPA 14 con muchas más características de las que mencioné, y arrancamos a descargar una malla de rociadores que hoy en día estamos más familiarizados. Esta malla de rociadores pues nos va a dar unos paso a paso, y nos va a charlar un poquito de rociadores, de cómo operar estos rociadores. Partiendo, recordemos lo primero que hablamos al principio, es que se nos va a dar un único incendio simultáneamente, en donde no tenemos la menor idea, pero va a arrancar un incendio únicamente, una única fuente de incendio, número 1, y lo vuelve y lo dice la NFPA 3. Número 2, usted construye un tanque, una estampa de unas tuberías verticales principales, unos gabinetes, como quiera, y unas mallas de rociadores en todo el edificio, en los 10 pisos de edificio. Si son 3 edificios, en los 3 edificios. Para que al final todo esto, máximo, le funcionen por ahí 12 rociadores. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo de los criterios de diseño. Pero todo esto estamos haciendo es para que funcionen el rociador inmediatamente donde surge el incendio. Quiere decir que si yo tengo un edificio de oficinas y tengo protegido solo el punto fijo, lo que es afuera de las oficinas, y no tengo rociadores dentro de las oficinas, pues no sirve para nada. Porque si el incendio se me activa dentro de una oficina, cuando coja tanta fuerza ya no me van a importar los rociadores de afuera, ¿cierto? Eso se llamaría una cobertura parcial, y aplica en vivienda, y aplica en centros comerciales, y aplica en cualquier edificación que usted quiera decir. Entonces, una de las premisas de la NFPA 3 es que usted debe tener cobertura total con rociadores, absolutamente cobertura total con rociadores. ¿Por qué? Porque si se le hizo un incendio en la habitación número 5 del hotel del tercer piso, etcétera, tiene que haber un rociador. Posiblemente se le va a activar un rociador, 2 rociadores, máximo 4 en la vida real, y está calculando como 10 o 12 rociadores. Y para eso toda esta infraestructura, y para eso nos sentamos aquí a charlar un poquito de incendio, para poder que eso funcione el día que se requiera. Así de sencillo. De ahí para adelante, con esas premisas y con esos comentarios, seguramente nos va a permitir aplicar un poco más la receta que nos indique la norma. ¿Cómo es la receta? Hombre, clasifique las ocupaciones en función de la ocupación
o si es almacenamiento, clasifique las mercancías. Con eso usted va a generar un riesgo, y con ese riesgo usted ya entra en el capítulo de enfoques de diseño a generar un caudal, y con ese caudal, o un área de diseño, con esa área de diseño puede calcular un caudal, y casi que desde ese capítulo usted ya sabe el tamaño de la bomba, ya sabe el tamaño del tanque, lo puede calcular, ahí hay una gráfica, ahorita la señalo, y ya tiene avanzado gran parte de la ingeniería y todavía no hemos trazado nada. Ojo con este siguiente paso, después de generar las bases de criterios de diseño. Defina el tipo de techo, y cuando usted va en el capítulo 3 a verificar las definiciones, lea la definición de techo obstruido, ¿sí? Y como no le va a quedar claro, lea la definición de techo no obstruido, y ahí sí nos va a quedar claro cuál techo es obstruido y cuál techo no es obstruido. ¿Por qué esto es importante antes de que usted se ponga a dibujar punticos? Porque si su techo es plano, es un cielo raso, pues simplemente puede dibujar punticos como quiera, no pasa nada. Pero si su techo no es un cielo raso plano, sino es la distribución de vigas y viguetas, le llamamos acá, de la estructura, bien sea en concreto, bien sea metálica, que básicamente son los espacios que quedan en el techo, y esos espacios tienen más altura o menos altura. Desde ahí mismo usted debe definir, incluso si en cada uno de esos espacios, que decimos que es el espacio del aligeramiento, el espacio del casetón, el espacio que se forma entre vigas y viguetas, es posible que la norma le diga que tiene que colocar uno en cada uno de esos espacios, si supera más de 55 centímetros, usted lo leerá ahí en la definición, ¿sí? O que de golpe le deja colocarlos todos por debajo de esa estructura, porque tiene menos de esos 55 centímetros, y vuelve y coloca los punticos en el orden que quiera. Ya por ahí se va a encontrar, antes de empezar a poner esos punticos, que las columnas estructurales, por supuesto que los muros y otros elementos van a ser obstrucciones. Entonces usted tiene que ir definiendo cómo proteger las columnas. Haremos un taller seguramente más adelante de rociadores, y en algunos casos lo que uno hace es, por ejemplo en estacionamientos, si yo tengo columnas, es proteger, asumir que unas líneas de columnas son muros y protejo esos rectángulos largos. Pero bueno, entremos al detalle. Bien, ya viendo eso, empieza a poner los famosos punticos, que es la selección y distribución de rociadores, algún criterio, ya sabe a qué altura lo va a colocar del techo, y ya sabe qué tipo de rociador va a colocar. Lo va a colocar o pendiente, mirando hacia abajo, o montante o ray, que es mirando hacia arriba, o lateral de muro, o algún otro especial, ya tipo oculto, o un almacenamiento, otro concepto absolutamente un poquito más especializado. Ya después puede hacer un trazado de tubería, lo cual no tiene ninguna ciencia. La misma norma le da unas tablas, si usted todavía no quiere calcular, puede dar unas tablas a tantos rociadores, a un rociador 1 pulgada, a tantos rociadores 1 1/4, a tantos, etcétera. Y lo puede meter en un software de cálculo. Y aquí entonces llegan los especialistas en FPA y dicen, no, este tiene que ser un software especializado y tiene que entregármelo en un reporte de cálculo entregado así. Hombre, sí, está bien, lo dice la NFPA 13, pero esto no es más que hidráulica. Es decir, es hidráulica, incluso hidráulica de la fase, porque le dice calcular con la norma, con la fórmula de Hazen-Williams. Algunos van y le meten Darcy, etcétera, pero le dice calcúlelo con Hazen-Williams. Lo puede hacer en un programa que se llama EPANEL, muy usado en Latinoamérica, gratuito. Insisto, algunas interventorías va a decir, es que tiene que ser un programa de incendio especializado. Hombre, tiene que entregar un reporte como lo pide la NFPA 3, más que especializado, donde calcule las caudales, las presiones en cada uno de los nodos y cumplan las presiones mínimas en los rociadores, no supere las presiones máximas de 175 PSI, y hasta ahí le funciona muy bien. Ahí uno puede jugar un poquito más. Hay programas, por supuesto, más especializados, uno que se llama AutoSprint, que usted va diseñando en Revit o en AutoCAD y de una vez lo puede ir integrando al AutoSprint. Y esos software que son más especializados, a veces ellos mismos le ayudan a disminuir diámetros. Pero ojo, porque el software depende de lo que usted le ingrese y saca lo que usted entienda. Entonces quiere decir que al final el diseñador es el que tiene el criterio de decir, oiga, no sé, yo estoy manejando tubería en acero, con el tiempo el acero negro va a disminuir su diámetro por corrosión, y yo quiero poner un criterio de un diámetro un poquito mayor, no me le afecta al funcionamiento del rociador, no me le afecta mucho el presupuesto,
y está muy bien. Ahora, que si voy a usar tuberías plásticas, hombre, pues va a ser más liso, entonces va a ajustar los criterios de diseño, pero ustedes sabrán más que yo en el tema de cálculos de diseño. Bien, ese es hacer un diseño de rociadores. Habrá un tema de almacenamiento, que es lo que hacemos en bodegas o hangares, donde tenemos varias pilas de almacenamiento. Básicamente hay varios métodos. De hecho, cuando usted la ve la norma así de gruesa, la mitad le habla de almacenamiento y la otra mitad no es tan compleja. En esos de almacenamiento hay varios métodos. El más conocido es un método con rociadores ESFR. Entonces, cambio aquí de presentación. Y con esos rociadores, pues básicamente lo que tiene es un caudal de mucha más capacidad, que están limitados a una altura máxima de techo y una altura máxima de almacenamiento. Y con eso le van a dar unos tanques para bodegas de 14 metros de altura, unos tanques de 500 metros cúbicos, unas bombas de 2.000 o 2.500 galones por minuto, y pues va a seguir la receta al pie de la letra. Esto es para el famoso curso de rociadores. Un poquito por aquí, una barrita rápida. Si la pregunta es fácil, la contestamos. Se debe reforzar la estructura para colocar una tubería de rociadores. Pues, Freddy, más que reforzar la estructura, si estamos haciendo un edificio nuevo, la coordinación es que la estructura calcule la carga que tiene el rociador. La norma NFPA 13 nos dice cuánto es que tiene la malla de rociadores. La NFPA 13 tiene un capítulo de soportería donde nos exige cómo calcular esa carga, ese peso, que es más o menos 5 veces el peso de la estructura más tanto, de la tubería llena más tanto. Si es una edificación existente, sí necesitamos que un estructural nos valide que este peso va a ser suficiente, y ahí se definiría si hay que reforzar la estructura o no hay que reforzarla. Usualmente las cargas que tienen las estructuras son suficientes para las mallas de rociadores, pero ese usualmente no es una medida de ingeniería. Entonces necesitamos datos para saber que esa carga que estamos calculando sea suficiente. Bien, quería mostrar por acá algo de NFPA 13. Bueno, ya habíamos dicho, entonces por supuesto que se alimenta desde el standpipe, siempre pasa por una estación de control y alimenta una serie de rociadores. Hablaba de los techos, es más o menos el funcionamiento de los rociadores de supresión, es que lleguen e inmediatamente atacan. Y ojo que es lo más importante, los rociadores en la mayoría de casos y de edificaciones los comunes son rociadores de control, no de supresión, es decir, no le extinguen 100% el fuego, sino que cuando el fuego empieza a crecer, le empezamos a descargar agua y ya evita que se propague el fuego al resto de la edificación y pues salva evidentemente vidas y edificaciones. Por supuesto que los datos de un rociador, por eso es que un rociador no se activa cuando el sistema de detección lo manda, sino se activa cuando llega a una temperatura, usualmente 55, 65 grados centígrados, falla este bulbo y le permite la salida del agua que está aquí lista para salir después del tapón y se estrella contra el deflector. Y habrá deflectores que son tipo montantes, porque este deflector está mirando las paticas hacia abajo, y este colgante que está mirando hacia abajo para distribuir el agua. Hay diferentes valores de este tamaño, unos de respuesta rápida, otros de respuesta estándar, y diferentes valores. Este color es la temperatura de activación del rociador. Si lo voy a colocar dentro de una cocina, pues coloco un rociador de temperatura intermedia, que no se me activa a los 57, 68 grados centígrados, sino a los 79 aproximadamente, cuando esté la temperatura del techo. Aquí hay diferentes tipos de rociadores. Mencionaba el SFR, que es el que se usa en bodegas, rociador de respuesta rápida y de supresión. Y de ahí para adelante hay varios. Por ejemplo, estos ocultos se usan muy bien dentro de apartamentos por el tema estético, que jueguen en los cielos rasos. Estamos metiendo en unos apartamentos en Bogotá. Hay unos con protectores, hay unos con acabado metálico, otros con acabado blanco, etcétera, etcétera, y eso ya está inventado. Hay unos para pasillos un poco más alargados con algunos fabricantes. Bueno, aquí no vamos a entrar al detalle, por supuesto que hay tuberías que se pueden usar en riesgo ligero, accesorios, etcétera. Esta es una estación de control antigua de las normas. Básicamente usted tiene una válvula de control, una válvula de corte, tiene un manómetro para identificarlo, tiene un interruptor de flujo sumamente importante, porque este debe estar
recibiendo la señal el panel de incendio para decir que si aquí hay flujo es porque se abrió un rociador, piensa una falla, o sea, hizo un incendio, y este señor le manda la señal al panel de incendio a través del módulo. El panel de incendio dice, oiga, en el piso 3 se activó el sistema de rociadores. Uno eventualmente también coloca una válvula reguladora. Bueno, aquí hay una válvula de drenaje, una válvula de prueba y una válvula visora. Hoy en día la venden las tres en una sola, usualmente con el orificio de 1 pulgada para que funcione un rociador. Bien. ¿Dónde y en qué condiciones? Ya, la tubería plástica, Eduardo, permíteme ya, ahorita contestamos ese tema. Cerremos este tema. Aquí hay una estación de control. Válvula de alivio es la que yo iba a mencionar ahora. Una válvula de alivio también lo indica en la NFPA 13. ¿Por qué? Porque en algunos casos yo tengo variaciones de temperatura dentro de la malla de rociadores. Y cuando varío la temperatura, si baja la temperatura me va a pasar una gotica más de agua, por llamarlo de alguna forma. Cuando sube, se presuriza. Luego en la noche otra gotica, se presuriza. Entonces esa válvula de alivio me permite controlar eso para que no vayan a quedar unas sobrepresiones. Por eso ustedes a veces van, si yo tengo un sistema de, no sé, 130 libras y llego a la malla de rociador, miro el manómetro y dice 140 libras. No dice si lógico, pero pues la realidad es porque está subiendo. Estoy exagerando con los valores, pero está subiendo por esa razón, por cambio de temperatura. Para un centro de reciclaje de basura se requieren rociadores SFR. Esto contaría con una bodega de almacenamiento. Habría, Diana, que verificar el centro de reciclaje, porque el SFR sobre todo se pide en función de la altura de almacenamiento. Pero si de pronto tiene unas pilas que no superen 2.5 metros, se podría manejar no como almacenamiento, sino como un riesgo ordinario 1, ordinario 2, o extraordinario 1, y vas con rociadores normales con una distribución y un caudal importante. Pero si ya tiene unas alturas mayores, creo que funcionaría muy bien el SFR. Bien, está la válvula testera. Importante estas juntas, cuando yo atravieso una junta estructural entre edificios, pues estas son muy útiles, o una conformada por 6 accesorios. Oye, tengo que encontrar otra imagen, pero bien, no lo hago trasnochar. Intentemos cerrar por acá, a ver. En FPA 3 estamos. En FPA 20, oye, hay muchos temas por charlar acá. En FPA 20 también hay un par de datos que me parece importante transmitir. Esta es la norma que nos indica cómo diseñar e instalar los equipos de bombeo. Por supuesto que los equipos de bombeo deben ser listados, que es la pregunta usual. Esta norma, pues es una receta que le dice, mire, usted coloca en la succión separada 10 veces del diámetro desde el cambio de dirección, desde el accesorio que le cambie la dirección, debe colocar unos acoples flexibles para que no transmita toda la vibración, una válvula de succión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la norma al final lo que tiene es tiene una tablita relativamente sencilla que nos da los diámetros de la succión, los diámetros de la válvula de alivio cuando se usa, los diámetros del caudalímetro, el cabezal de pruebas, el número de salidas del cabezal de prueba, el diámetro de succión y el diámetro de descarga de la bomba, y otra serie de condiciones. Importante, pues para definir la bomba, por supuesto que yo necesito la presión y el caudal, que ya calculamos allí con el EPANED o con el Hasse-Williams o con el programa que ya he usado. Definir esos diámetros que indico en la tabla, succión y descarga. Todas las válvulas deben ser supervisadas de todo el sistema hidráulico. Importante, la norma me indica que las bombas deben tener cabeza positiva. ¿Qué quiere decir cabeza positiva? Que mi bomba está al frente del tanque. Al estar al frente del tanque, no tengo riesgo de que vaya a cavitar la bomba porque yo tengo agua a un nivel más alto que la succión de la bomba. Cuando no se puede hacer, y ya la bomba quede encima del tanque, usted debe colocar una bomba de turbina vertical, que va dentro de un tubo vertical, el nombre lo indica, y viene la turbina dentro de la tubería para desarrollar el flujo y no tener riesgos de que vaya a fallar la bomba. Ok. Y lo otro importante es la definición de las bombas, y estoy hablando no más que una generalidad, es el tipo de motor. ¿Por qué el tipo de motor? Porque en la coordinación nos van a dar unas bombas de unas potencias importantes, 100 caballos, un poco más. Nos va a demandar una fuente de energía importante. Entonces, si es eléctrica la bomba, la norma me dice, usted debe darme una fuente
principal, seguramente desde la subestación eléctrica, y una fuente secundaria, normalmente desde la planta eléctrica de emergencia. Y si el ingeniero eléctrico o la coordinación del proyecto no ha calculado esta carga eléctrica, pues se va a dar cuenta que es un requerimiento bastante alto y que le va a variar el proyecto. La otra alternativa es que la bomba sea un motor diésel. En algunos comentarios, en algunos coincidimos que es más confiable que la eléctrica porque tiene su fuente de combustión ahí, tiene su tanque de combustible ahí, su motor importante, y en cualquiera de los casos la mejor bomba, ¿cuál es? Pues la que se le haga mantenimiento. Entonces, estos datos son sumamente importantes en la definición de la norma desde la bomba de acuerdo a la NFPA 20. Una motobomba, creo que la pregunta que hace Freddy es que si el caudal me da 500 galones, que si lo puedo dividir en 2 bombas o 3 bombas, no, la norma me dice ponga una sola bomba. Una sola bomba principal, una bomba jockey, que tiene una presión un poquito más alta. Esa bomba jockey debería ser máximo del caudal de un rociador, una bomba de 15 galones por minuto. Algunos dicen que el 10% de la principal, no. Es la bomba para tener presurizada la red, para hacer la prueba de un rociador, o por supuesto que 10 libras por encima de presión de la bomba principal, o si no se va a prender primero la bomba principal, pero el caudal es una sola bomba. Ya en otros tipos de edificios, eventualmente uno puede colocar unas bombas en línea, de pronto en edificios de mucha más gran altura, pero en un principio la idea es que haya una sola bomba y funciona muy bien. La norma NFPA me indica en el manual que yo podría tener edificaciones especiales y en aquellas edificaciones especiales sí debe tener 2 bombas, pero una suplencia de la otra. En el aeropuerto del Dorado de la ciudad de Bogotá diseñamos una bomba de motor diésel, que es la principal, y una bomba de motor eléctrico, que es la secundaria. Si la primera falla, entraría la segunda a funcionar, pero cada una con el 100% del caudal. Oiga, muy bien. Esto es dando un pequeño pincelazo de NFPA 20. Aquí hay un pequeño esquema. De pronto aquí vemos una bomba diésel horizontal. Aquí succiona por un costado. Esta es la que llamamos carcasa partida. Usualmente aquí atrás viene el motor diésel, alimentado por su tanque de combustible, que debe tener un dique. Eventualmente tiene una bomba jockey, que en este caso está succionando aquí de la succión de la principal, una descarga, no se alcanza a ver, deberíamos tener una válvula de alivio, entonces la descarga, si es diésel siempre lleva válvula de alivio, si es eléctrica, la misma NFPA 20 dice no es obligatoria, a veces no es buena práctica la válvula de alivio, pues si supera 175 libras la curva de la bomba, debería tener válvula de alivio que retorna al tanque, un cabezal de prueba, un caudalímetro, ya miro a ver si hay unas fotos acá. La NFPA 25, ya simplemente mencionándola, la norma de inspección, prueba y mantenimiento, sumamente importante. La misma norma dice casi que cuando uno acaba un proyecto, entregue esta norma al que la va a operar, hágale un manual de mantenimiento, eso ya lo había hablado al principio, y démosle una importancia mayor a este manual. Bien. Permítame, yo hago 2 comentarios más. Me salí de acá. Una pregunta la que hacía Eduardo, le dije que ahora se lo contestaba, me indicaba dónde, en qué condiciones se puede utilizar tubería plástica en las redes de extinción de incendios y también, por favor, cómo es la operación de los bomberos en la utilización de las conexiones de manguera y bomberos. Bueno, hay 2 preguntas. Una pregunta, la tubería plástica que ahorita está de moda, de hecho, personalmente me parece muy buena, y si usted está en una ciudad donde hay un alto nivel de corrosión, tipo Barranquilla, ciudades costeras, pues el acero sufre más. Yo tengo la posibilidad de colocar tubería plástica, es mejor. ¿Qué tuberías plásticas? Hay tuberías plásticas en polipropileno, en polietileno, perdón, certificadas. Hay tuberías plásticas en CPVC, como muy conocida esta de Blade Master, pero lo que es importante es que y si mañana se inventan otra, pues también puede ser muy útil. Lo importante es que usted vea para qué está aprobada. La norma, entonces ya dentro de la norma, está aprobada en riesgo ligero, no tiene que estar sobre el cielo raso, puede estar en riesgo ligero. Entonces, en cualquier uso de riesgo ligero, usted puede utilizar su tubería plástica, hablando dentro de edificios. En stand-by, que es la tubería principal, no se puede usar tubería plástica,
En riesgo ordinario, como un estacionamiento, no se puede usar, pero el resto del riesgo ligero, pues entra a ser muy fácil de instalar, se instala parecido a lo que es la plomería en los países. Y el otro lado donde se usa tubería plástica es en las redes privadas, en las enterradas, que uno no puede usar acero entre la tierra. Entonces hay también una tubería de PVC C900 y otra de polietileno de alta densidad que cumplan unos criterios de manufacturación de acuerdo a las normas NFPA 24, pero que usualmente vienen listados. La otra pregunta era cómo es la operación de los bomberos en la utilización de la conexión de manguera y gabinetes. Creo que parte de esa la contesté cuando explicábamos la NFPA 14, que estaba el esquema de acá. Permítame enfatizar en esto y porque es donde he visto que más tenemos diferencias en algunas normativas de los países, de nuestros países. Y es que, insisto, las de 2,5 para uso de los bomberos pueden funcionar manual a través de la siamesa. Cuando llega el carro de bomberos, inyecta el agua y tiene agua desde el municipio a través de un hidrante público que tiene otros criterios particulares. Y estos gabinetes, pues que no estoy tan a favor, simplemente es porque son para uso de una brigada contra incendio. Entonces, eso es lo importante que hay que tener. Cuando yo tengo claro para qué son, pues ya evalúo mis criterios de diseño. Tengo por acá tal vez hay unas fotos, unos tanques sobrepuestos en un patio de buses en la ciudad de Bogotá, que un de tanques interconectados por vasos comunicantes. Aquí está el cuarto más, aquí está el cabezal de pruebas de ese equipo que eran 750 galones por minuto, que hay un retorno del caudalímetro y otro retorno de la válvula de alivio al tanque. Ok, aquí hay una serie de bombas. Este es un equipo, es ese mismo equipo, es un equipo motor diésel, una bomba de carcasa partida, succiona por un costado, o que está bien levógira o de exógira, y es el sentido en el que va el flujo. Es importante tenerlo en cuenta cuando uno lo diseñe, no vaya a que le llegue en el otro sentido y ya había mandado a hacer el hueco por este lado, pues no le va a funcionar. Por aquí se alcanza a ver la válvula de vástago ascendente en la succión, usualmente tiene un desaireador la bomba, y aquí sale el retorno, y esta que sea aquí la válvula de alivio. Estos son los tableros de los equipos, por supuesto que vienen con la bomba de ajustados. Aquí se ve el tanque de combustible con su dique, como lo mencionaba, su línea. El desfogue también, eso es importante, que es a veces de lo complicado de coordinar cuando utilizamos equipos diésel. Funciona como el desfogue de una planta eléctrica de emergencia, de un generador de energía. Aquí se ve la válvula de alivio con su visor y retorna. Esto es lo primero que se coloca, después el cheque, y después ya va la derivación hacia el caudalímetro y o cabezal de prueba y a servicio. Esto es un gabinete en un centro comercial, son metálicos. Este es clase 3, de 1,5 y 2,5. Un accesorio ranurado, hablamos mucho de materiales. Un extintor. Esto es un monitor que se utilizó, y los tanques que ya había mencionado. Ya, muy bien. Hicimos un barrido muy interesante, nos deja una cantidad de dudas para poder charlarla, por supuesto que en cursos un poquito más detallados. Con gusto quedo atento a las preguntas, incluso si vale la pena habilitar micrófonos, bienvenidos. Muchas gracias, Julio. Bien, no sé qué otras preguntas, y con toda confianza, y creo que nos dan aquí unos minutitos para atender las consultas que nos sepamos. Sí, Rodrigo, toca que sigamos por el chat porque es muy difícil activar los micrófonos, entonces los que quieran pueden hacer las preguntas por el chat. Bien, no sé qué consultas quedan. Barrido, nos faltó charlar un poquito de la NFPA 72, por tanto, pues tiene que dar un panel certificado, tiene sistemas de activación a través de las estaciones manuales, a través de los detectores de humo, a través del sistema de extinción. Cuando veíamos que pasa por el sensor de flujo, me puede activar la señal de alarma. Nos debe ayudar a supervisar las válvulas de corte, nos debe ayudar a supervisar las señales del cuarto de bombas.
y en algunos casos nos permite activar unos sistemas especiales de incendio como agente limpio, o neurizar, etcétera, también que no charlamos mucho ese tema es importante, el de la 72. Las casas de bombas se pueden aislar acústicamente, por supuesto, ojalá no en un material que sea combustible. Incluso hay un tema importante en las casas de bombas, y es que la norma dice, la NFPA dice que uno debería acceder desde el lugar protegido o desde el exterior al lugar, por un lugar protegido hasta el cuarto de bombas. Este ítem casi no lo cumplimos en ninguna de las coordinaciones y es un poquito complicado. O si usted puede tener el cuarto de bombas afuera del edificio, mejor. Es lo que dice la norma. No es tan fácil de cumplir. Bien, muchas gracias, Jorge. Consultas, bienvenidas. Diana, sobre la norma NFPA 24 que mencionó rápidamente para redes privadas, ¿qué diferencias significativas hay con respecto a la 13 y la 14? Todas las diferencias. La 13 es de rociadores, o sea que es casi la estación de control hacia adentro. La 14 es desde la bomba hasta alimentar los gabinetes o las conexiones de manguera y las estaciones de control. Y la 24 es toda la red privada, la que da fuera de los edificios. Si yo tengo varios edificios, si yo tengo un patio como el de las fotos que mostraba, toda esa red principal se calcula con la NFPA 24 y para hidrantes privados, que es diferente al hidrante público que rige sobre las normatividades de urbanismo, de acueducto, como la RAS en el caso de Colombia. Entonces la 24 te da esas luces, una norma muy corta, capítulo de tuberías enterradas de la NFPA 24 es el mismo de la NFPA 13. Bien. ¿En dónde está una planta de emergencia? Se debe dejar rociadores y no de qué tipo. Esta es una pelea con los eléctricos porque en un principio, si yo descargo agua directa a la planta de emergencia, si está incendiado todo ese espacio, creo que no es tan crítico. Normalmente los eléctricos y las normas eléctricas dicen, no me deje ingresar agua. A veces le damos un tubo previsto para unos sistemas. Entonces, forma de proteger estos cuartos de eléctricos, no solo ese, sino otros cuartos eléctricos, pueden ser con un sistema de preacción, es decir, que me garantice a través de doble enclavamiento o de unos sistemas de detección que identifiquen el humo y me digan, oiga, si hay un incendio declarado, ahora sí descargue agua. O hay otros muy buenos en los cuartos eléctricos, que es inundarlo en CO2, por supuesto, donde no hayan seres humanos. O hay otros que es agente limpio, y hay uno muy interesante que vale la pena incluso hacer un curso, que es agua nebulizada. Es un agua en unas partículas tan pequeñas tipo niebla que puede funcionar sobre muchos cuartos eléctricos. Se usa en data center muy bien y en otra serie de elementos. Bien, voy en cuál. Estoy agarrando este chat. Cuando el sistema, si se me pasa uno me recuerda, cuando el sistema es sin tanque y sin bomba, pero algún espacio requiere rociadores, ¿cómo se pueden abastecer de agua para su funcionamiento? Si yo tengo rociadores, necesito tanque y presión. Necesito tanque y presión. Tengo un edificio para unos rociadores poquiticos en el primer piso. Tengo un edificio alto, yo podría poner un tanque alto y por gravedad lo podría alimentar, que creo que es hacia donde va la pregunta de Germán. Pero de lo contrario, necesito tener agua disponible y presión suficiente para que si se me activa el rociador, tiene que salir el agua inmediatamente, que es diferente al sistema manual, quizás hasta cuando llega el carro de bomberos. De pronto con tanque alto podría funcionar en algunas geometrías, pero de resto debe ser automático, de tener tanque y bomba. Alden pregunta, gracias, menciona que no comparte mucho el tema de gabinetes. No conozco este tema, pero me parece lógico que en un momento de un incendio no estén las personas con la condición para combatir incendios, que otro dispositivo se usa para reemplazar los gabinetes, los rociadores, extintores. No, todos se requieren, y es un tema un poquito de la filosofía. Es decir, extintor siempre se requiere, y creo que lo primero, si vemos el incendio, y todos deberíamos saberlo usar. La conexión de los bomberos, de uso de los bomberos, si tengo una ciudad con bomberos y todo, es indispensable, la conexión acá dentro de la escalera. El gabinete, si tengo una brigada, y normalmente la mayoría de edificios que conozco de viviendas, de oficinas, no hay una brigada con capacidad de manejar chorros, por eso es lo que nada supera y sí otorga un nivel de seguridad mucho mayor son los rociadores, porque el rociador funciona solo y no depende de nadie. Si se me activa un incendio, se activa el rociador, me evitó que se propagara el fuego y santo remedio. En ese orden de ideas, el mundo ideal es que donde yo tenga más riesgo debería tener rociadores, y incluso discutíamos con otro profesional, dice, oiga, no tener más rociadores, tener rociadores no es un mejor nivel de protección.
Personalmente creo que tener rociadores sí es mucho mejor nivel de protección que tener que no tenerlos, pues, por supuesto. Bien, William dice, en una construcción de 2 pisos de un proyecto de menos de 2.000 metros cuadrados, ¿se puede obviar la válvula de bomberos? Supondría que no, supondría que pues recordemos que los códigos de construcción son los que nos demandan tener estos requerimientos. Pero si es de 2.000 metros cuadrados, pues seguramente, no sé, tendrá más de 30 metros de frente, si son solo 1.000 en un piso, pues posiblemente desde afuera no alcanza a llegar el bombero hasta allá. No podría pensarlo de esa forma. Pero primeramente hay que cumplir los códigos de la ciudad o del país en el que estemos aplicando. Jorge, en el túnel del metro de Quito se instaló sistema columna seca para evitar corrosión en la tubería por la presencia de agua estática. ¿Tiene sentido? Hombre, en un principio no, Jorge. Nos tuvimos la oportunidad de traer unos túneles en Colombia. Entonces, en las normas de túneles, que no son muchas tampoco y son mucho más especializados, sobre todo en Europa, lo que les piden es una red general que alimente o 2 salidas de 2,5 cada tanto, que puede ser a través de un hidrante o de 2 conexiones de manguera, y la norma dice 2, la norma de túneles, para que eventualmente pudiera llegar la brigada o ahí sí los bomberos y combatir el fuego, aparte de todo el problema que tiene un túnel con la extracción de humos, que es fundamental. Tener tubería seca o manual, si es a la que hacemos referencia, en una edificación tan importante, hasta que llegue un bombero, la conecte y todo, pierde segundos sumamente importantes en un túnel. No conozco el criterio del de Quito, no quisiera emitir un juicio de algo que no conozco, pero en los túneles que conozco dejamos un tanque, un equipo de bombeo, esa red presurizada y los hidrantes cada tanto, ¿sí? Ahora, el agua que está dentro de la tubería, si la tubería es de acero, en el túnel, en cualquier otro lado, en el edificio de vivienda en el que estemos en este momento ustedes escuchando la charla, el contacto del agua con el acero genera una corrosión, pero se genera sobre todo cuando fluye el agua, porque hay entrada de oxígeno y ahí es donde se genera el proceso de oxidación. Y ese proceso de oxidación que se desarrolla lo que hace es afectar e incrustar unos temas en la tubería de acero, lo cual, como es para una emergencia de agua, me es indiferente, ¿sí? Es diferente que la corrosión se dé por fuera del tubo, que yo la puedo corregir pintándola, por supuesto que antes de instalarla le coloco anticorrosivo, pintura, puedo comprar un tubo un poquito más grueso y puedo jugar con esa corrosión si estoy en un ambiente, por ejemplo, dentro del túnel por fuera seguramente va a generar una corrosión, pero la del agua interna no me parece que sea un argumento, insisto, no quiero emitir un juicio sobre lo que desconozco de Quito. Bien, JM Colpas, ¿cada cuánto se debe realizar el mantenimiento de los rociadores? Hombre, en un principio, de acuerdo a la NFPA 25, y la mayoría de mantenimientos son inspecciones visuales. Inspecciones visuales, que es una periodicidad, no me la sé, casi cada 6 meses, cada año. Porque el rociador como tal normalmente no falla, salvo que uno identifique unos temas de corrosión externa o algo así, lo que los podría hacer fallar o que alguien lo golpeara, etcétera. Pero sí hay unos temas de mantenimiento, de estación de control, de pruebas que uno hace en ese punto. Más allá de entrar al detalle, ni siquiera me sé el valor, NFPA 25. NFPA 25 nos determina ese dato. Para extinguir una subestación eléctrica es recomendable trabajar con agentes limpios. 2001, más bien aplicar la NFPA 15, NFPA 14, porque también se utilizan monitores portátiles. Gracias por la aclaración. Muy válida, Luis, bienvenida. Pero estoy absolutamente seguro que también el CO2, que también puede servir el agua neurizada, y casi que entra un poquito al criterio y al gusto del profesional, pero sí existen los sistemas y el agente limpio también nos funciona muy bien, con la salvedad que el agente limpio normalmente debe hacer una inundación total. En algunos casos debe hacer unas pruebas de Orphan Test para garantizar que no se me vaya a salir ese gas inerte. Muy bien, creo que están estas preguntas en su totalidad. Muchas gracias a ustedes, amables. Dedicamos un poquito más de tiempo, creo que lo previsto. Bueno, quedamos creo que con más pendientes que acertadas. Julio, un saludo. Angelita, muchas gracias.
Rodrigo, bueno, en nombre de todas las personas que estamos aquí, muchas gracias. Yo pienso que esta charla ha sido muy positiva, sobre todo porque era muy solicitada hace mucho tiempo. El ingeniero Eduardo, que anda por ahí también de Tecnopay, muchísimas gracias. Me gustaría antes de irnos, pues tomarnos la fotico de recuerdo. Si encienden las cámaras, podemos hacerlo antes de irse. Vamos a ver si logro abrir esto acá. Ahí están, se están animando bastante. Vamos a esperar a ver quién más se anima. Tenemos bastantes participantes de Ecuador. A ellos muchísimas gracias por la asistencia y bienvenidos a todos estos espacios. El próximo jueves terminamos con cómo pasar del CAT al BIM por Fabián Calcano. Esta serie de webinar que empezó el fin de semana, la semana pasada, sí. Empezamos con todo el tema de instalación con el ingeniero Javier Torres. Y los esperamos todos los jueves a esta misma hora, a las 5 p.m. hora Colombia, en este espacio de capacitación. También los invitamos al próximo 9 de julio. Vamos a tener un curso de modelación hidráulica de sistemas de acueducto y alcantarillado. Entonces también todos muy bienvenidos. Y bueno, ahí estamos para la foto del día de hoy. No tan serios porque eso así no, la foto no sale bien. Entonces, aquí... Cierro aquí, perfecto, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, señores, muchísimas gracias, feliz noche, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, los esperamos en una próxima ocasión. Ingeniero Rodrigo, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos. Hasta luego.